Buen día, ingeniero Juber. Nuestro tema de proyecto segundo parcial es el diseño de evaporadores para concentración de soluciones, el cual está conformado por Jean-Pierre Zambrano Sornosa, Leonardo Jesús Picopanta y mi persona, Rommel Steven Castro Vélez. A continuación, mi compañero va a empezar con la introducción. Bueno, como introducción tenemos que el presente proyecto tratará sobre la evaporación. Como ya sabemos, esta es una operación unitaria, la cual consiste en la separación de una mezcla líquida generada a partir de la misma. Por ebullición, un vapor integrado por los componentes más volátiles de aquella. La misma que se utiliza para concentrar disoluciones, obteniéndose vapor del disolvente. Esta es una operación muy empleada en diversas industrias, ya sea para tomar provecho de la concentración de las disoluciones o para aprovechar el disolvente evaporado. Muchas operaciones unitarias utilizadas en la elaboración de alimentos requieren de lo que es la transferencia de calor, desde o hacia estos. En determinados procesos de la industria alimentaria, la transmisión de calor adquiere una importancia relevante en lo que son procesos tales como los diferentes tratamientos para la destrucción de microorganismos y la conservación de alimentos mediante lo que es el frío. A la vez que resulta especialmente importante sobre las propiedades de los alimentos. A lo largo de nuestra formación con dicha materia de estudio, aprendimos sobre los mecanismos de esta transferencia. Ahora sabemos que el intercambio de energía térmica en diferentes cuerpos o en diferentes partes están a una temperatura diferente, así como los fenómenos físicos, como la conducción, la convección y la radiación, que son contribuyentes a lo que es la transferencia de calor. Siguiente diapositiva. Como justificación, el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un evaporador para la concentración de soluciones, en este caso el jugo de caña de azúcar, en un entorno industrial para conocer su funcionamiento de acuerdo con la información proporcionada inicialmente. Existen diversos tipos de evaporadores y para nuestro caso nos basaremos en un diseño de un evaporador de simple efecto de tubos verticales cortos, la cual sirve para la concentración de ciertos fluidos en la industria. Los ingenieros industriales suelen invertir en los procesos de producción o absorción de energía en forma de calor en todo su proceso. Por lo tanto, es fundamental comprender lo que son las reglas que rigen el flujo de calor y los diferentes tipos de equipos que se utilizan para controlar. Este proyecto se enfoca en eso, en la transferencia de calor y cómo se usa en operaciones de ingeniería. Y ahí viene lo que es la importancia de operar y mantener, inspeccionar nuestro equipo industrial. Siguiente diapositiva. Bueno, como fundamento teórico tenemos un poco de lo que son los conceptos de los términos que vamos a utilizar dentro de este proyecto. Tenemos lo que es la operación unitaria, como todos sabemos, en una operación unitaria puede ocurrir cambios tanto químicos como físicos. Estas modificaciones pueden ser tan simples como la separación de un producto sólido a tan complejas como la reacción de lo que es la polimerización. La base de la ingeniería química son las operaciones unitarias. De hecho, en el marco para el diseño, la construcción y la gestión de lo que son las plantas químicas, lo proporciona las interacciones entre estas áreas y utilizando aquellos equipos. Como siguiente término tenemos lo que es la naturaleza del flujo de calor. El calor se mueve de un objeto a una temperatura más alta a un objeto con una temperatura más baja. Cuando se dan lo que son dos o más objetos o materias o cuerpos diferentes de temperatura y entran a lo que es un contacto térmico. La dirección del flujo neto es siempre en el sentido de la temperatura decreciente. Como siguiente término tenemos lo que es la conducción. Si hay un gradiente de temperatura en una sustancia, el calor fluirá sin que la sustancia se mueva. En otras palabras, se puede dar por contacto directo, como quien dice. Este tipo de flujo de calor se lo conoce como lo que es el término de conductividad. Y de acuerdo a lo que es la ecuación de Fourier, el flujo de calor es inversamente proporcional a los gradientes de la temperatura. Tenemos también lo que es el término de convección. Cuando hablamos de convección se refiere al flujo de calor asociado con el movimiento de un fluido. Es cuando el aire caliente del horno ingresa a una habitación por la transferencia de calor de una superficie, calienta un fluido en fase de movimiento. Lo que es la convección natural y forzada
Se dice que cuando las corrientes en un fluido son el resultado de las fuerzas de flotación provocadas por disparidades en la densidad, que a su vez provocan por gradientes de temperatura en la mayor parte del fluido. El proceso se denomina como, lo llamamos convección natural. Radiación, el término radiación se dice que la transferencia de energía a través del espacio por ondas electromagnéticas se lo conoce como son ondas de radiación. Cuando la radiación atraviesa el vacío, no se transforma en calor ni en otro tipo de energía, ni se desvía de su ruta prevista. Sin embargo, la radiación será transferida o reflejada o absorbida si hay algo o algún material en su trayectoria. Bueno, siguiendo con los intercambiadores de calor, podemos decir que este calor en un equipo se transfiere cuando continuamente el calor va de un medio a otro. Y bueno, hay dos tipos principales que son el directo, el indirecto. Bueno, como intercambiador directo es en el cual podemos decir que ambos medios están conectados en contacto directos entre sí. Y el contacto indirecto, pues donde ambos medios son los que están separados por una pared a través de la cual se transfiere el calor. Evaporadores. Bueno, podemos decir que esta también es una operación unitaria en la cual consiste en lo que es la separación de una mezcla líquida y que es generada a partir de la misma, por lo que es la ebullición y en la cual el vapor integrado por lo que son los componentes más volátiles de aquella. Y estas se utilizan lo que es para concentrar las disoluciones, obteniéndose así lo que sería una solución más concentrada. Siguiente. Bueno, como evaporadores verticales de tubos cortos, bueno, esto se puede decir que fueron uno de los primeros en salir y la cual se hicieron muy populares, ya que fueron conocidos y hechos por el fabricante Robert, que así también se denominó en el año de 1850. Y sin embargo, es uno de los más utilizados en la industria. Pero también podemos decir que estos fueron hechos con la finalidad de lo que sería una mejor circulación y facilidad de transferencia de calor de lo que sería una salida líquida y que el cual también se puede utilizar como un tubo colector que está ubicado generalmente en el centro y se denomina como tubo central. Como complemento de estos evaporadores tenemos lo que son los intercambiadores de calor, los tanques de procesos, tanques de almacenamiento, bombas y procesos de suministro, el sistema de vacío. Siguiente. Bueno, tenemos lo que son los factores de la vaporización. Bueno, para estos existen dos tipos, que son que el calor para este proceso de vaporización debe suministrarse y debe ser de una forma continua. Y la otra que es muy importante, que es el cual el equilibrio se forma entre lo que es la presión del vapor del líquido y es la presión parcial en que ejerce este espacio, dando así a destruirse de manera continua. Y bueno, es importante recalcar que en cualquier sistema de evaporación se debe instalar lo que es un suministro de vapor de agua en la superficie de calentamiento, lo que son los medios para eliminar el condensado y los gases incondensables, un espacio de desprendimiento para la separación del vapor de líquido en ebullición, medios para la admisión y remoción de la solución a concentrarse, y por último punto tenemos que es muy importante el sistema para la eliminación del vapor desprendido. Tenemos lo que son los materiales de construcción. Bueno, estos son, como dice su palabra, se consideran para poder construirse los siguientes parámetros, que debe ser primero tendencias corrosivas y erosivas de los fluidos del proceso. También se hace para lo que sería una aplicación industrial, para saber y obtener lo que serían los recursos económicos factibles. Y bueno, también tiene que ser, obviamente, de acuerdo a lo que sería la previsión del cliente. Siguiente. Bueno, acá tenemos lo que son los diferentes características de fluido a concentrar, ¿no? Que bueno, la viscosidad es una de ellas y es una de las más importantes, ya que se considera así para poder proceder a lo que sería un cálculo
de coeficiente global en la transferencia de calor, y la cual pues esta conlleva lo que sería afectar directamente el área de la transferencia de calor. Bueno, todas estas características son relacionadas entre las más altas de la viscosidad y el más bajo será coeficiente de lo que sería el área en grande. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá lo que sería la elevación de un punto de ebullición, que esta es la cual se da a notar en cuando hay una presencia de un sólido disuelto, y que esta de aquí dependerá en sí de lo que sería una concentración y de la presión hidrostática añadida. ¿Por qué? Por la altura en la cual obtenga en lo que sería la columna de líquido en la cual se va a evaporar. ¿Ya? Tenemos la ley de conservación de la energía, ¿sí? Bueno, según el concepto, este solo hace que la energía se transforma, en la cual se dice que no se crea ni se destruye, ¿no? Y que esta es la primera ley de la termodinámica, que así está establecida, en el cual, a pesar de que la energía solo se transforma, esta puede cambiar con el tiempo. Tenemos la entalpía, que esta es una de las funciones que de su estado surge, lo que sería la interacción de la energía interna y el trabajo producido por el sistema, en la cual la unidad de esta es representada por Joule, por la J, y la entalpía pues se puede clasificar de la siguiente manera. Tenemos entalpía específica, entalpía de formación, entalpía de combustión, en la cual consta que la entalpía específica es la cual se basa en unidades de masas y se denomina H. La entalpía de formación es la cual la variación de entalpía es producida por la variación de un mol de compuesto a partir de sus elementos constituyentes. Y la entalpía de combustión es la cual está variada y producida por la combustión completa de un mol de compuesto. Tenemos lo que es el calor sensible. El calor sensible expresa en cambio lo que la entalpía debido a cambios de temperatura en una sola fase. El calor latente es aquel que se explica cómo los cambios van de una fase de temperatura y son constantes y que influyen así en el cambio de una entalpía. Y el valor empírico de este denominado de presión del calor latente sirve para lo que son las sustancias y que esta varía diferente siendo a sus transiciones de fase. Como capacidad calorífica a presión constante tenemos que es una presión altamente energética y necesaria para lo que sería elevar las temperaturas de sustancias en un cierto grado, las cuales son denominadas calor, y que también se miden en lo que sería la unidad Joule kilogramos por grados centígrados. Tenemos lo que es la conductividad térmica. Bueno, esta sustancia posee una característica física de conductividad térmica, para la redundancia, y es igual a la viscosidad newtoniana, la cual esta es una característica del tránsito material que según la ley de Fourier, la K es independiente tanto del gradiente de temperatura, pero no es necesario que sea de la temperatura misma. Tenemos lo que es la temperatura media de la corriente del fluido, que esta la cual es cuando un fluido se calienta o se enfría, y que esta por ende hace que la temperatura cambie a lo largo en la sección transversal de la corriente. Podemos decir que también cuando un líquido se está enfriando, la temperatura es mínima en lo que sería la pared y esta aumenta hacia el centro. Como coeficiente global de la transferencia de calor, podemos decir que es representada por la U, y la cual es la que se transfiere el calor a través de varios medios resistentes o específicamente la intensidad de la transferencia de calor total a través de un material. Como balance de masas, pues podemos decir que se reduce en lo que sería la aplicación a la práctica de la ley de conservación de la materia, y que la cual es una manera más simple de lo que sería visualizar un balance de masa. Así, estos balances de masa hay que decir que son muy importantes, ya que como todo es una base para lo que son los cálculos mucho más avanzados de lo que se forma en las tuberías de forma másica, y que estos constan como parte del estudio para así poder calcular
los tamaños que forman parte del proceso y así estimar lo que serían los costos. Balance de energía. Como balance de energía podemos decir que es el estudio que éste hace con el intercambio de energía en el cual se produce entre un sistema y entre su entorno. Y así poder comprender lo que sería de mejor manera este balance para un ingeniero químico, en este caso ya que nos permite aprovechar todo el entorno el cual tenemos en el sistema para generar un beneficio a partir de la energía que entra o sale de esta misma. Eh, Corrientes, bueno, como corrientes, estas son las cuales representan la masa que entra y sale de los sistemas y la cual son representadas o mostradas como líneas con flechas, las cuales apuntan a una dirección del flujo, si entra o si sale. Y bueno, podemos decir que también las corrientes son muy importantes para lo que sería el balance de masas, porque esto nos permite obtener y calcular los valores, ya sea de entrada o de salida, que nosotros aplicamos a un sistema de balance, así como también podemos caracterizar las entradas como las salidas de una masa de sistema. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que es la presentación del esquema del sistema, cómo funcionaría lo que es el evaporador o cómo está inmerso lo que es el sistema de producción de la caña de azúcar y los cálculos. Muy bien. En primer lugar, nosotros vamos a tener lo que es la recepción de la materia prima. Nos dice que la caña de azúcar pues debe llegar a la planta con 10 a 15 centímetros de hojas, con la parte terminal del tallo y con rebrotes o yemas, esto con la finalidad de poder evitar que se generen coloraciones indebidas al producto final, lo cual nos dice que disminuye la calidad del producto final, pues y evita también la acción de microorganismos no deseados para el proceso. La concentración de los residuos químicos en los productos agrícolas o plaguicidas en la caña de azúcar, pues debe estar inmerso o dentro de los límites establecidos por el Códex Alimentario. Luego de la recepción de la caña de azúcar, pues vamos a tener que estas van a ser insertadas en galpones que mediante bandas transportadoras, pues van a ser llevadas a lo que es el área de limpieza y secado y lavado. Aquí vamos a tener lo que es limpieza y secado, obviamente, el cual nos dice que la caña de azúcar debe tener un color característico, que normalmente, usualmente suele ser amarillo, y una coloración verdosa o rojiza en la caña es rechazada y por ende no es aceptada, debido a que esto nos indica inmadurez o que se ha iniciado ya el proceso de la fermentación de la caña de azúcar. También vamos a tener lo que es el proceso de lavado. Aquí se utiliza agua caliente hiperclorada, mínimo de 10 ppm de cloro residual, y la concentración debe ser adecuada para evitar contaminación por microorganismos, patógenos y posibles efectos cancerígenos en lo que sería ya el consumidor final. Por consiguiente, tenemos que también se utilizan bandas transportadoras para llevar lo que sería ya las cañas de azúcar seleccionadas y lavadas a lo que sería la parte de cortado y desfribado. Este pues se trata de un sistema de preparación de caña, el cual no requiere picadora, y su principal característica es un alto nivel de preparación de la caña con fibras largas, lo que nos dice que facilita lo que es la operación de la molienda y del difusor. Y también una característica de esta es que posee un bajo consumo específico de energía en comparación con los sistemas normalmente usados. Luego tenemos lo que sería estos compartimentos donde la caña con fibra se va a quedar y el jugo va a pasar por dentro de ellos hasta llegar a un tanque de almacenamiento, en el cual donde estará ubicado lo que es recién el jugo de caña de azúcar. Luego, mediante el uso de una bomba, se va a transportar lo que sería el jugo de caña de azúcar y se lo va a alimentar al evaporador. Es aquí donde el proyecto toma su fuerza,
en el cual vamos a querer diseñar este evaporador de efecto simple de tubos cortos para poder concentrar dicha solución. Este tipo de evaporador, pues se dice que es uno de los primeros tipos que todavía se emplea mucho en forma comercial. Dice que es el más comúnmente utilizado dado su versatilidad y fácil manejo en lo que sería la operación. Y su uso principal, pues en la actualidad, es la evaporación del jugo de caña de azúcar. Aquí en la calandría o en la cámara de evaporación eh, se van a alojar los tubos para la transferencia de calor y para facilitar lo que es la mejora de la circulación y la transferencia de calor y la salida de líquido se utiliza un tubo colector grande ubicado en el centro llamado tubo central, como ya lo explicó mi compañero en lo que serían los fundamentos teóricos. Aquí vamos a tener lo que sería la alimentación del evaporador. Aquí vamos a tener lo que es la alimentación pues, del jugo de caña de azúcar, que aún está sin concentrar. Aquí tenemos un intercambiador de calor, en este caso puede ser un condensador, el cual suministrará lo que es el vapor de agua saturado a dicha presión. Por ahí vamos a tener la salida. Acá arriba vamos a tener lo que es la salida del vapor. Y en la parte inferior, pues vamos a tener lo que ya sería el jugo concentrado. Y también mediante el uso de una bomba, pues se usa para poderla transportar hacia lo que sería un tanque de almacenamiento. Y para su posterior envasado, rotulado y distribución. Ahora tenemos lo que son los cálculos. Muy bien, como objeto, pues nos establecimos el diseño de un evaporador de tubo vertical corto para la concentración del jugo de caña de azúcar. Y para hallar dicho diseño, pues necesitamos calcular lo que sería eh, lo que es la corriente de salida del vapor, la corriente de salida del jugo concentrado. Necesitamos saber también lo que sería el coeficiente global de transferencia de calor, la economía y la razón de transferencia de calor. Como segundo punto, pues tenemos lo que sería el esquema. Vamos a tener lo que sería la alimentación, como ya dijimos, de nuestro jugo de caña de azúcar sin concentrar. Vamos a tener que mediante un intercambiador de calor, pues vamos a suministrar lo que sería el vapor de agua saturado a dicha presión, una dicha presión. Vamos a tener lo que es la salida del condensado. Vamos a tener lo que es la salida del vapor generado. Aquí vamos a tener la zona de separación de espuma. Y este será el sentido de la circulación del líquido, como podemos observar aquí en la flechita. Y finalmente, vamos a tener la solución concentrada. Aquí tenemos los datos sobre el evaporador, en el cual tenemos una alimentación de 25 kilogramos por hora. Aquí hicimos una pequeña transformación para poder usarlas en posteriores ecuaciones que nos piden que estén expresados en kilogramos sobre segundo. Solo se los divide para 3600. Tenemos lo que es la fracción másica de la alimentación del soluto, en el cual nos dice que va a estar a un 12% de sólido. Tenemos la temperatura a cual va a entrar la alimentación, que nos dice que es de 298 grados Kelvin. Tenemos el vapor de agua saturado que se introduce, pues va a ser de 135.5 kilopascales. Tenemos lo que es la presión con la que va a estar trabajando el evaporador, en el cual nos indica que va a ser de 1 atmósfera. Y tenemos la fracción másica a la cual se quiere llegar el producto concentrado, en el cual sería de 25% de sólidos. O sea, queremos pasar de 12% al 25% de sólido. Como tercer punto, pues tenemos lo que serían los cálculos. Entonces, del balance de componentes, tenemos que el concentrado sería igual a la multiplicación de la fracción másica de la alimentación por la alimentación sobre la fracción másica ya sería del jugo concentrado.
Entonces, tenemos el 12% de la fracción másica de la alimentación por la alimentación que sería el 25 kilogramos por hora, dividido para lo que es el 25%. Teniendo un concentrado, o el jugo ya concentrado, pues sería de 12 kilogramos por hora. Y del balance general de masa, pues sacamos lo que es el vapor, haciendo la diferencia de la alimentación menos el concentrado. Sería 25 menos los 12 aquí calculados previamente, pues teniendo un vapor de 13 kilogramos por hora. Tenemos lo que es la elevación del punto de ebullición. La elevación del punto de ebullición de una solución azucarada, en la cual hay presencia de un sólido disuelto, pues dependerá de la concentración y la presión. Y para la solución azucarada, pues autores presentan una ecuación bastante sencilla para determinar lo que es la elevación del punto de ebullición de dicha solución, en el cual tenemos que el 0.025 multiplicado, que en este caso es la concentración másica de la sacarosa presente en la solución, multiplicado a la suma de 30 más B, dividido para 103.6 menos B, multiplicado a 1, menos 0.54 por H. En este caso H nos representa la presión de trabajo al cual está sometido el fluido. Esta se necesita llevar a unidades de centímetros de mercurio, dividido para 229 menos H. Entonces, ya reemplazando valores de la concentración másica y de la altura a la cual va a estar sometida al fluido, pues tenemos una elevación del punto de ebullición de 0.0006389 grados centígrados, el cual muchos autores consideran esta elevación del punto de ebullición pues como despreciable, pero para efectos aquí de nuestro cálculo, sí la vamos a tener en consideración. Tenemos lo que es la temperatura y entalpía con la que encuentra el evaporador. Como dijimos, pues el evaporador va a trabajar a una presión de 1 atmósfera, pues, y llevándolo a kilopascales, esta nos da un resultado de 101.33 kilopascales. Y para dicha presión tenemos una temperatura de 100 grados centígrados y una entalpía de vaporización de 2257 kilojoules sobre kilogramo. Ahora calculamos la temperatura de ebullición ya de la solución en general. Y para hallar dicha temperatura y la ebullición de la solución, ya pues se necesita sumar lo que sería la temperatura con la que está el evaporador y la elevación del punto de ebullición de lo que sería la solución azucarada. Tiene una temperatura de ebullición ya de la solución general de 100.000639 grados centígrados. Es por eso que se dice que podría ser despreciable lo que es la elevación del punto de ebullición de la solución azucarada. Tenemos lo que es la temperatura y entalpía del vapor de agua saturado que se introduce a 135.5 kilopascales. Como en las tablas no tenemos para dicha presión, temperaturas y entalpías específicas, pues tocó hacer uso de lo que es la interpolación, en el cual tenemos aquí nuestra presión en la cual queremos encontrar la temperatura y la entalpía. Simplemente pues, buscamos los valores más cercanos y sustituimos en la ecuación de lo que es la interpolación, teniendo una temperatura de 108.14 grados centígrados, y asimismo para el caso de lo que es la entalpía de vaporización, en el cual tenemos una entalpía de 2235.0021 kilojoules sobre kilogramos para una presión de 135.5 kilopascales. Tenemos lo que es el cálculo del calor específico para la alimentación y lo que sería ya el producto, en este caso el concentrado. Para encontrar pues, el calor específico de una solución azucarada, se utiliza la siguiente ecuación, donde el Cp, el calor específico de la solución azucarada, en una unidad de kilojoule sobre kilogramos por grados centígrados, es igual al Cp del agua. En este caso, el Cp del agua pues, es el calor específico del agua a la temperatura en la que se encuentra la solución, multiplicado a la diferencia de 1 menos 0.56x. En este caso, x nos representa lo que es la fracción en masa de azúcar. Y procedemos a lo que es reemplazar lo que es
sería en la ecuación de lo que es la alimentación y lo que sería ya el producto concentrado. En el caso para lo que es el CP de la alimentación, pues tenemos 3.899, pero como aquí el CP del agua lo tenemos en joules sobre kilogramos por grados centígrados, pues llevó a tener una conversión de, para transformarlo a kilojoules sobre kilogramos por grado centígrado, solo lo dividimos para 1000, pues y tenemos 3.89 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Y así mismo para el caso de lo que sería el producto, para el producto del concentrado. Y tenemos este CP, pues dado en unidades de joules sobre kilogramos por grado centígrados. Por ende nos darían el resultado en esas unidades de 3.627. Aquí solo lo que hicimos pues también es transformarlo dividiendo por 1000 para tener un resultado de 3.62 kilojoules sobre kilogramos por grado centígrados. Ahora tenemos lo que es el cálculo de la entalpía específica de la temperatura y el calor específico en base al vapor generado. El vapor generado, pues como pudimos ver, va a estar a una presión de 101.325 kilopascales. Y para dicha presión vamos a tener una temperatura de 100 grados centígrados. Y aquí nos ayudamos de lo que sería un software o una página de calculadoras para entalpía específica del vapor saturado, y donde solo teníamos que poner lo que sería la temperatura en grados centígrados, en la cual nos dio una entalpía específica del vapor saturado de 2.675.57 kilojoules sobre kilogramos. Luego será necesario calcular lo que es la temperatura de película, en la cual saldría lo que es el vapor. Aquí tenemos lo que es la temperatura a la que la solución haría ebullición y la temperatura de a la que entra lo que sería el vapor de agua saturado. Y sustituyendo ya los valores, pues tenemos una temperatura de película, la cual saldría el vapor por la parte superior de 104.074 grados centígrados. Ahora tenemos que, de acuerdo a dicha temperatura, pues calcular lo que sería el calor específico. Como a dicha temperatura no poseemos un calor específico, también tocó usar lo que sería la interpolación. Sustituyendo ya valores en lo que sería la ecuación, pues tenemos un calor específico de 2046.11 joules sobre kilogramos por grado centígrado. Aquí lo que hicimos es más transformarlo a kilojoules sobre kilogramos por grado centígrado, porque en las ecuaciones nos piden que se den esta unidad, el cual tenemos de 2.04. Luego tenemos lo que es el cálculo de las entalpías. Para calcular estas entalpías en una solución azucarada a distintas concentraciones, podemos usar la siguiente fórmula, donde la entalpía va a ser igual al CP de la alimentación, como ya calculamos, multiplicado por la diferencia de la temperatura en la que entra lo que sería la alimentación, menos la temperatura de referencia. En este caso, pues tomamos una temperatura de referencia de 0. Y así mismo para el caso de lo que sería el producto ya concentrado. Ya, pues y sustituyendo valores, tenemos una entalpía para lo que sería la alimentación de 97 kilojoules sobre kilogramos. Y para lo que sería la entalpía de lo que sería el producto ya concentrado, pues tenemos una entalpía de 363 kilojoules sobre kilogramos. Y del balance de energía tenemos lo que sería el condensado, en el cual vamos a tener lo que sería la multiplicación de la que sería el producto concentrado por la entalpía del mismo, más el vapor por la entalpía del mismo, menos la alimentación por la entalpía del mismo, dividido por la entalpía del vapor saturado. Y sustituyendo valores, pues como podemos ver aquí, tenemos un condensado de 16.42 kilogramos por hora, sobre hora. Y si lo queremos expresar en kilogramos sobre segundo, solo lo dividimos para 3600. Siguiente punto, tenemos lo que es la razón de la transferencia de calor. Solamente es la multiplicación del condensado por la entalpía del vapor saturado que se introduce en el evaporador. En cual, teniendo una razón de transferencia de calor,
de 10.197.79 watts. La economía de vapor simplemente se la hace o se la realiza dividiendo lo que sería el vapor sobre el condensado, en el cual tenemos una economía del vapor de 0.79 kilogramos de vapor generado sobre kilogramos de vapor de calefacción alimentados al equipo. Y si se lo quiere llevar a expresar en términos de porcentaje, solo se lo multiplica por 100, pues teniendo el 79% de la economía de vapor. Y ahora siguiendo lo que sería con el coeficiente global de transferencia de calor, expresado en una función de la coeficiente de convección interna sobre el coeficiente de convección externa. Y para calcular dicha coeficiente global de transferencia de calor, pues primero se es necesario establecer cómo sería el arreglo de tubos y la elección de los mismos. Y en el cual pues se va a trabajar con tuberías de 1/4 de pulgadas, en el cual, como vemos aquí, pues hemos decidido trabajar con un arreglo triangular. Y el pitch o la distancia mínima permitida entre los dos puntos, entre los dos centros de los tubos, nos indica que debemos utilizar un espaciamiento mínimo de 1.5 respecto al diámetro externo. Y para tuberías de 1/4, pues tenemos un diámetro externo de 3.175 centímetros. Por ende, pues el pitch lo consideramos como de 4.77 centímetros, que sería el espacio entre centro y centro de cada tubo. Y vamos a trabajar con una longitud de 50 centímetros. Tenemos lo que es la propiedad del vapor de agua inherente a lo que sería el proceso. Tenemos una temperatura a la cual va a estar este vapor de agua a 104.074 grados centígrados. Como para dicha temperatura no poseemos la densidad, ni el número de Prandtl, ni la conductividad térmica, ni la viscosidad dinámica, pues se necesitó hacer uso también de lo que es la interpolación. Interpolando lo que sería la densidad a una temperatura de 104.074, pues nos dio una densidad de 954.92 kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso del número de Prandtl, a esta temperatura de 104.074 tenemos el 1.68. La conductividad térmica a la temperatura de 104.074 nos dio 0.68 watts sobre metros cuadrados centígrados. Lo que sería la viscosidad dinámica para la temperatura de 104.074 nos dio 0.000271 kilogramos sobre metros por segundo. Y la viscosidad cinemática, pues no es más que la división entre lo que sería la viscosidad dinámica y la densidad, teniendo una viscosidad cinemática de 2.83 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Ya, eso es con respecto a lo que sería el vapor. El vapor que sale. Ahora vamos a las propiedades del jugo de caña de azúcar. Para calcular lo que sería la densidad, la ecuación para la densidad en función de la temperatura y la concentración azucarada, pues se da por la siguiente relación empírica establecida por Lyle y Hall, en el cual tenemos que sería la multiplicación de 1000 por 1 más C. En este caso C nos dice que es la concentración de azúcar como fracción en masa. Multiplicado a C más 2 sobre 5.4. Multiplicado esto a 1 menos 0.036 T, que en este caso T nos representa la temperatura de la solución en grados Kelvin, menos 293.2 sobre 433.2 menos la temperatura de la solución de la alimentación. Entonces, reemplazando términos, pues tenemos una densidad para la solución de 10.045.77 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica. La conductividad térmica, pues para una ecuación, luego tenemos esta ecuación para calcular la conductividad térmica de una solución azucarada, la cual se expresa de la siguiente manera. Donde la conductividad térmica va a ser igual a 1.16 por 10 a la menos 3, multiplicado 486 más 1.55
por T, en este caso T, pues también la temperatura de la solución en grados Kelvin. Menos 0.005, dicha temperatura elevada al cuadrado, multiplicada la diferencia de 1 menos 0.0054 C, pues C es la concentración de azúcar como fracción en masa. Y reemplazando los términos, pues tenemos una conductividad térmica para la solución en la alimentación de 0.60 watts sobre metros por grado centígrado. La viscosidad dinámica. Para tener datos más precisos en referencia a la viscosidad de una solución azucarada, pues hicimos uso de esta ecuación empírica, en el cual nos dice que E1 elevado, donde X1 pues es un valor específico, una constante, igual para X2, X3 y X4, elevado a la X2 que multiplica a C, en este caso la concentración de lo que sería la alimentación, más E3 sobre la temperatura de lo que sería la solución, también la alimentación, menos E4. Y este término aquí arriba, pues elevado al cubo. Ya reemplazando el término, pues tenemos una viscosidad dinámica de 0.00734 centipoise. Pues esta viscosidad, en estos cálculos con esta ecuación, pues nos da la viscosidad en lo que sería centipoise. Pero nosotros no vamos a trabajar con esas unidades. Nosotros estamos trabajando con las unidades del sistema internacional, pues lo que hicimos aquí es una conversión nomás. Que para centipoise a kilogramos sobre metros por segundo solo se multiplica por 0.01, teniendo como resultado 7.39. El número de Prandtl. Para calcular el número de Prandtl, pues también hicimos uso de esta ecuación empírica, en la cual tenemos que la viscosidad dinámica multiplica. Es muy importante que la viscosidad dinámica pues esté en centipoise para esta ecuación. El Cp pues es la capacidad térmica o el calor específico de la solución, que ya calculamos anteriormente. Y por la densidad de lo que sería el jugo de azúcar sobre su conductividad térmica. Ya reemplazando términos, pues tenemos el número de Prandtl para dicha solución de azúcar de 49.76. Y la viscosidad dinámica, pues no, cinemática no es más que la división entre la viscosidad dinámica y la densidad, teniendo de 7.06 metros cuadrados sobre segundo. Ahora tenemos lo que es la velocidad lineal con la que el jugo de caña de azúcar va a tener en los tubos. Estos cálculos van a estar de acuerdo inherente a lo que sería lo que es la cámara de evaporación, o la velocidad en la cual va a entrar el fluido dentro de los tubos, en el cual tenemos que el flujo, sí, que tenemos que la alimentación va a estar dividida a lo que sería la densidad por el área de los tubos. Entonces tenemos, o el flujo másico de la alimentación, pues va a ser de 0.0069 kilogramos sobre segundos. La densidad, como ya la calculamos, pues es de 10.045.77. Y el área, pues solo se la saca multiplicando a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y nos da una velocidad de 0.00383 metros sobre segundo. Ahora necesitamos saber el Reynolds del jugo de caña de azúcar. Este valor del número de Reynolds pues nos indica que el flujo del jugo de caña de azúcar a través de los tubos, pues si se va a llevar, se va en un régimen turbulento o en un régimen laminar. Y simplemente multiplicamos lo que sería la velocidad por el diámetro externo sobre la viscosidad cinemática, teniendo un Reynolds de 37.676.80, en el cual ya se lo puede considerar como un régimen turbulento. Ahora tenemos lo que es el cálculo del número de Knudsen, en el cual nos dice que necesitamos multiplicar 0.023 por el Reynolds elevado a la 0.8 por Prandtl elevado a la 0.4, pues teniendo un número de Knudsen de 502.75. Y ya con todos estos cálculos, pues podemos
obtener lo que sería el coeficiente convectivo interno de transferencia de calor, en el cual nos dice que el coeficiente convectivo interno de transferencia de calor, pues va a ser igual sobre la conductividad térmica dividido para lo que sería el diámetro externo multiplicado por el número de Knudsen, teniendo un coeficiente convectivo interno de 9.589.99 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Tenemos lo que es el diámetro hidráulico. Para calcular el diámetro hidráulico solo se hace la diferencia de lo que sería del diámetro del speech menos el diámetro externo de los tubos, en el cual tenemos un diámetro hidráulico de 0.01 metros. Ahora calculamos lo que es la velocidad de flujo másico del vapor de agua. Asimismo, tenemos el flujo másico de que sería el vapor de agua introducido, no, del condensado, perdón, el flujo másico del condensado, expresado en kilogramos sobre segundo, en el cual divide lo que sería la densidad de dicho vapor de agua multiplicado a pi por la diferencia de los diámetros al cuadrado sobre 4, el cual teniendo una velocidad de 0.004 metros sobre segundo. Pero esta no es la velocidad real en lo que va a tener el vapor de agua saturado en el banco de tubo. Y para calcular dicha velocidad máxima de vapor de agua saturado en lo que sería el banco de tubo dentro de la calandría o el evaporador, se utiliza la siguiente ecuación, en el cual tenemos la división del espaciamiento el que va a tener del centro al centro de los tubos, dividido para el mismo espaciamiento, menos lo que sería el diámetro externo, multiplicado por la velocidad que calculamos acá arriba, teniendo una velocidad máxima que va a alcanzar el vapor de agua saturado, que se ingresó al evaporador, de 0.014 metros sobre segundo. Como pudimos ver, pues aumentó considerablemente lo que será la velocidad en el banco de tubo introducido del vapor de agua. Ahora tenemos del Reynolds del vapor de agua en el banco de tubos. El Reynolds, pues este valor, como ya les dijimos, nos indica que el flujo de aire a través del banco de tubos pues se va a llevar a cabo en régimen turbulento o en laminar. Así mismo, pues multiplicamos lo que sería la densidad del vapor de agua que ya calculamos anteriormente por la velocidad máxima por el diámetro externo sobre la viscosidad cinemática, el cual teniendo un Reynolds de 1606.25, en el cual, considerando las especificaciones del libro, pues nos dice que es un régimen turbulento. Teniendo así, ya podemos calcular lo que sería el número de Knudsen. Para calcular el número de Knudsen en un arreglo de bancos de tubos, pues nos ayudamos de la siguiente tabla, en el cual, como nosotros dijimos que nuestro arreglo de banco de tubos iba a ser triangular o escalonados, entonces nos ubicamos aquí, y como nuestro Reynolds nos dio de 1606, pues utilizamos la siguiente ecuación de aquí, en el cual tenemos la multiplicación de 0.35 por el espaciamiento de lo que sería el speech sobre el mismo elevado a la 0.2 por el Reynolds elevado a 0.6, el número del Prandtl elevado a la 0.36, multiplicado al número del Prandtl dividido por el número del Prandtl, pero en este caso ya sería lo que a la temperatura a la que estuviera a lo que está la alimentación, que sería de 24.86, que calculamos aquí, 24.85, y el número del Prandtl de 6.16. Entonces nos da un número de Knudsen pues nos da de 25.56. Y con eso ya podemos calcular el coeficiente convectivo externo de transferencia de calor, en el cual tenemos que el Knudsen va a multiplicar lo que sería la conductividad térmica sobre lo que sería el diámetro externo, teniendo un coeficiente convectivo externo de transferencia de calor de 547.66 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Y con estos valores pues ya podemos calcular lo que sería el coeficiente global de transferencia de calor.
en el cual tenemos 1 sobre 1 dividido por el coeficiente convectivo de transferencia de calor interno sobre más sumado más 1 sobre el coeficiente de transferencia convectivo externo, pues teniendo un coeficiente global de transferencia de calor de 518.08 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Ya una vez con estos valores, pues podemos calcular lo que sería el área de transferencia de calor, el cual vamos a tener lo que sería la división de la razón de transferencia de calor. Aquí vamos a calcular lo que es la lárice. Vamos a tener lo que es la razón de transferencia de calor dividido para lo que sería el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado la variación de temperatura. Ya, sustituyendo datos, pues tenemos una área de transferencia de calor de 2.41 metros cuadrados. Para el número de tubos, simplemente usamos la ecuación en la cual tenemos lo que es el área de transferencia de calor dividido para lo que sería el pi, la longitud de los tubos, multiplicado a lo que sería el diámetro externo. En el cual tenemos, efectuando cálculos, pues vamos a necesitar 48 tubos. Ahora tenemos lo que es el cálculo del radio del cuerpo de cilíndrico. Como valora, como aquí hemos decidido que el diámetro de nuestro cuerpo para que entren los 48 tubos, pues será de 0.70 metros. Y el radio del cuerpo cilíndrico más sería la división de esto, teniendo 0.35 metros. Para el cálculo de la presión de trabajo, como el valor asumido para la presión de operación es de 1 atmósfera, pues transformándolo esta en 1 atmósfera vamos a tener 14.69. Vamos a tener de 14.69 libras pulgadas cuadradas. Y como nos dicen que nuestra presión en el evaporador es menor o igual a 300 libras pulgadas cuadradas, vamos a tener que usar esta fórmula de aquí, que la presión va a ser igual a la presión de trabajo más 30 libras pulgadas cuadradas, teniendo un cálculo de la presión de trabajo de 44.69 libras pulgadas cuadradas. Y transformándolo, pues tenemos de 308.16 kilopascales. Para tener lo que es el cálculo del esfuerzo admisible de trabajo en material, pues el valor máximo al que podemos someter un material que forma parte de un recipiente a presión en condiciones normales de operación, pues su valor es aproximado, nos dice que al 25% del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión. Y para lo que sería tubos o para el material de tuberías de acero de 304L, vamos a tener una resistencia a la tracción de 510. Entonces, para hallar este cálculo de esfuerzo admisible, pues solo se hace la multiplicación del 25% por dicha resistencia a la tracción, teniendo un esfuerzo admisible de trabajo material de 127.5 megapascales. Ahora tenemos lo que es el cálculo de la eficiencia de la soldadura. Pues aquí asumimos que la eficiencia de la unión cuando la junta está riberofiada va a ser por puntos. Y en el cual nos dice que la soldadura a tope unida con soldadura por ambos lados, o bien por otro método, con lo cual se obtenga la misma calidad del metal de aporte en ambos lados de la superficie soldada. Si se la usa la solera de respaldo, pues deberá quitarse después de aplicar la soldadura y antes de radiografiar, teniendo un valor de 0.85 para lo que sería la eficiencia. Esto es un valor asumido. Y ahí con todos estos valores, pues podemos calcular lo que sería el espesor de la plancha a emplear en el cuerpo del evaporador. Teniendo que, cual tenemos el cálculo del espesor, pues hace la multiplicación de la presión por el radio del cuerpo del cilindro, dividido para lo que sería el esfuerzo permisible a la tensión, por lo que sería el cálculo de la eficiencia de la soldadura, menos 0.6 por la presión que nosotros calculamos arriba, la presión de trabajo.
teniendo que nuestro evaporador pues necesita la plancha del evaporador pues necesita un espesor de 0.039 pulgadas. Si lo queremos llevar a centímetros, puede ser 0.099 centímetros, y a milímetros, pues de 0.99 milímetros. Ahora tenemos lo que sería el tubo central, lo que iría en el tubo central o coladera, porque iría en la parte central del banco de tubos. Y este también, tubo central, pues también es conocido como tubo de descenso o cañón. Tiene como finalidad, pues, llevar a cabo en la cámara de calefacción lo que es la circulación natural de la solución a concentrar, que en este caso es la concentración del jugo de caña de azúcar. Y su diámetro, pues, es entre 1/4 y 1/8 del diámetro exterior del cuerpo. Por eso decidimos usar un tubo central de 15.24 centímetros. Para nosotros calcular lo que sería la altura de la cámara de evaporación, pues simplemente vamos a multiplicar lo que sería la longitud de los tubos por 2, en el cual tenemos una altura de la cámara de evaporación pues de 100 centímetros. Y finalmente, para lo que sería la determinación de los tapones de la capa, en el caso de la parte superior e inferior, por el lado donde sale el concentrado, pues para evitar que el líquido no se quede atrapado al momento de salir, pues la altura será de 8 centímetros. Y por el lado donde sale el vapor, pues para darle una mejor circulación al vapor y evitar lo que sería el arrastre de solutos, pues la altura va a ser de 10 centímetros. Y finalmente, pues como conclusión, tenemos que la alimentación pues necesita ser de 25 kilogramos por hora. Lo que sería el producto concentrado será de 12 kilogramos por hora. El vapor eliminado va a ser de 13 kilogramos por hora. La concentración de la alimentación es de 13, la concentración de la alimentación es de 12%. La concentración del producto de sólido va a ser de 12%. El 25%, perdón. La temperatura de la alimentación pues va a entrar a 24.85. La temperatura dentro del evaporador pues va a ser de 100 grados centígrados. La presión del vapor de la alimentación pues que va a ingresar a lo que es el banco de tubo va a ser de 135.5 kilopascal. La temperatura con la que trabaja el evaporador con esta presión de vapor entrada va a ser de 108.14 grados centígrados. Y la elevación de punto de ebullición de lo que sería la solución ya en general sería de 100.000639 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía de la alimentación de 97 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía del producto pues de 363 kilojoules sobre kilogramos. La entalpía de vapor eliminado pues de 2675.57 kilojoules sobre kilogramo. Calor latente de lo que sería el condensado pues de 2235 kilojoules sobre kilogramo. El condensado pues tenemos de 16.45 kilogramos sobre hora. El flujo de calor o la razón de transferencia de calor pues tenemos de 10.197 watts. El coeficiente global de transferencia de calor pues tenemos de 518.08 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Y la eficiencia de vapor pues tenemos del 79%. Para el material de construcción del evaporador se va a usar lo que es acero inoxidable 304, como ya dijimos, teniendo un espesor de material de construcción pues de 0.99 milímetros. El diámetro del evaporador va a ser de 70 centímetros. La altura del evaporador va a ser de 168 centímetros. El número de tubos que vamos a tener será de 48. El diámetro de los tubos pues va a ser de 3.17. Y el pitch va a ser de 4.77. Y aquí tenemos más o menos cómo sería el dimensionamiento del equipo. 50 centímetros, lo que sería la longitud de los tubos o la cámara de calefacción, donde iría el banco de tubos, la calandría. El cuerpo del evaporador va a ser de 100 grados, de 100 centímetros. Vamos a tener lo que sería la tapa de donde va a salir el concentrado de 8 centímetros y la tapa donde va a salir el vapor de agua de 10 centímetros. Bueno, como conclusión y recomendación, bueno, después de una ardua investigación podemos llegar que la conclusión
sobre los evaporadores integran una parte esencial en lo que es la elaboración en distintos tipos de productos. El diseño de esta unidad didáctica de evaporación, ya sea en tamaño o capacidad de los recipientes y equipos, son aquellos que van de acuerdo a lo que son las necesidades y requerimientos, para así, con estos fines didácticos, poder acomodarse en lo que sería la capacidad de los servicios en los cuales vayamos a tener. Y de esta manera, pues, podemos decir que los evaporadores en las industrias no solo ofrecen lo que serían servicios en la producción de un producto, sino que también estos brindan servicios de limpieza en maquinarias, las cuales son utilizadas en la elaboración de productos alimenticios, ya que así al terminar un ciclo de elaboración, este producto terminado termina, para la redundancia, con impurezas y sucias. Cuando esto sucede, podemos recalcar que se utiliza lo que sería un cierto tipo de evaporador y que gracias a este, que posee una fuerte presión de vapor y gran elevación de calor, ofrece una limpieza a fondo de lo que sería el 99.9%, ya así eliminando las impurezas y las suciedades de estos productos.